Perla León, acuarelista, artista plástica, miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche y ganadora de un premio de dibujo y pintura de una academia en Comodoro Rivadavia, donde ha nacido, a los 14 años. No, a los 9. ¿A los 9? A los 14, 15 yo terminé mi carrera. Upa. Yo estudié en academia, privada. Desde los 6, 5 yo ya iba a profesora de dibujo. Y a los 6 entré a una academia. En esa época la enseñanza era muy organizada. Entonces yo iba a un lugar donde pasé por el lápiz del primer, segundo, tercer año, yo no vi el color. Era lápiz, luego carbonilla, luego sanguíneo, luego tinta, luego... y seguía un programa. Y a fin de año rendía examen. Tenía que complementar todo el programa para... Bien. Cuestión que a los 14 yo tenía el título de esa academia con una profesora de Buenos Aires que era de otra academia privada que tenía organizada así el programa de estudios, por lo que me recibí algo así como de maestra elemental de dibujo y pintura en esa época. Pero en realidad no lo hacía por ese título, nunca soñé que me iba a dedicar de lleno a la pintura. Era algo que me gustaba de alma. Pero desde chiquita te gustaba. La cabeza iba dirigida a producir, a trabajar, a tener, si podía, una carrera, una familia, bueno, todo lo que se pensaba en esa época que estaba bien, aunque siempre yo sentí que había otras cosas que estaban mejor que lo que nos programaba. Y bueno, sí, como a los 7 o 9 hice mi primer plener, sentadita frente a la costanera, y sí, ahí gané un premio. Pero bueno, tampoco le di... ¿Y eso te ayudó para potenciar más? No influyó en nada. Me gustó siempre pintar. Me gustó dibujar y pintar. Ocupaba muchas horas de mi día en la infancia y luego les enseñaba a los vecinitos. También tenía la cuestión docente que nunca la acepté como parte de mi vida y terminé en la docencia. Todos mis últimos años estuve en la docencia. No, yo no quería dejar nunca de dibujar y pintar, pero hay periodos de la vida que la mujer, cuando es madre, es esposa, estudia una carrera universitaria y además trabaja, no le queda mucho. No le queda mucho. Y yo atravesé una etapa muy joven, ¿no? Porque claro. fui madre a los 20. Claro. Entonces tuve una etapa que me fue muy difícil pintar, encontrar el tiempo. Hacía otras cositas, siempre hice cosas manuales, siempre necesité hacer. Después tuviste un periodo bastante intenso, convenciones de pintura en Nashville, Minneapolis, Phoenix. Sí, eso ¿Cómo fueron es? 3 años seguidos de viajar a Estados Unidos cuando aparece el acrílico como medio popular. Y yo me encuentro que en todo ese aprendizaje anterior el acrílico no había entrado y yo no tenía mucha idea de cómo manejarlo. Ajá. Y estábamos pasando del acrílico de alta viscosidad en pomo al de viscosidad media en botella. Así que peor, ¿viste? Porque no entendía yo bien cómo era la cosa. Y como soy curiosísima, siempre encuentro el camino. Y me hice de una asociación que era más tirando a la pintura decorativa, que es la que lanzó el acrílico más fuerte. Ajá. Y me fui a aprender allá. ¿Directamente? Me fui allá porque acá venía a veces, sucedió que vino una de las líderes de esa asociación a San Martín de los Andes a dar un curso. Y cobraba $1.500. Entonces alguien me dijo, con esa plata te vas allá, atravesás una convención entera y ves a todas y aprendés de todas. En realidad no lo cobraba ella, lo cobraba la firma que la traía. Claro. Y era el dólar 1 a 1. Entonces la gente por ahí lo pagaba y yo dije, sí, es verdad, y me fui.
y me gustó tanto la primera que fui una segunda y fui una tercera, y ahí aprendí. Muchísimo. Pero muchísimo, pero además aprendes y volvés y practicas, que yo soy así. Y después inmediatamente eso me llevó a dar clase, porque manejé cosas que acá todavía no se sabían. Claro. Yo ni ahí quería, ni me interesaba, pero tenía un negocio de arte y le daba tanta explicación a la gente, tanta me decía, ¿por qué no das clase? Y bueno, hasta que alguien en particular me desafió y dije, bueno, voy a dar a un grupito, y de ahí... A partir de ahí no paraste más. No, porque no fue un grupito. Yo quería tener 3, 4 alumnos y se me anotaron 15 y tuve que decir basta, y porque la gente tenía la misma curiosidad que yo. Claro. Y lo pude transmitir en una forma muy práctica, como hacen los norteamericanos, que son muy prácticos, el seminario, y aprendí mucho a dar seminario allá. Yo le debo a las norteamericanas la organización de mis cursos, cómo saber dar un seminario bien dado, ¿no? Ahora es muy popular y en la acuarela lo da todo el mundo y qué sé yo, pero el aprendizaje que yo recibí de ellas, porque encima me metí a colaborar en las clases como voluntaria, y como tenía la ventaja del idioma, claro, les hacía la traducción, porque había un montón de argentinos. Entonces, de cerca pude ver lo bien que se organizan y lo respetuosos que son con el alumno. Bueno, hay unos manejos que cuando uno no sabe, después uno aprende. Y bueno, entonces pude dar el primero como si tuviera experiencia, y vino gente a felicitarme que tomaba otros seminarios de INVAP y del Centro Atómico a felicitarme. Entonces me dijeron, realmente nada falló. Y sí, porque aprendí de ellas, claro. Si no, no hubiera sido así. Entonces ahora puedo seguir aportando desde entonces ese conocimiento. Ellos manejan hasta el tiempo que lleva al alumno a hacer el trabajo y lo tiene que llevar terminado. Vos tenés que saber qué es lo que ofreces y tiene que estar hecho en la clase. Y eso no lo hacen otras personas, son solamente los norteamericanos los que ven que eso es así, no podés irte con un trabajo a la mitad. Sí, obviamente. Después viene la versión argentina, la versión latinoamericana. Seguimos charlando con Perla León. Nos visitó Bárbara Bautas. ¿A dónde se va Bárbara? A Italia, porque fue un trabajo de ella que mandó hace unos meses, porque eso es con mucha anticipación. Fue seleccionado para Festival de Fabriano en Acuarelo, y entonces quiere estar porque se hace la inauguración de una muestra. Sí, es re importante eso. Muy importante, es uno de los festivales más grandes en el mundo occidental de la acuarela, y yo la vez que fui eran como 2000 obras, una por artista, así que podías ver la obra como de 2000 artistas de todo el mundo, por país, y bueno, es un gran evento, es bellísimo. Bien. También estuve leyendo sobre tu historia. Hiciste talleres o cursos de perfeccionamiento con una grande que es Eva Cleue, sí, que tuve la suerte de conocer cuando me mudé yo a Bariloche, allá por los 90, con Mane Serafín también, con Goyo Barja. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco de esas experiencias? ¿Qué fuiste a buscar con ellos? Primero mantenerme pintando, que cuando vas al taller te generas la obligación en las etapas donde me era muy difícil pintar en casa por mis actividades. El taller te genera un horario para cumplir. Yo ya dibujaba y pintaba. Eva me encantó su forma, su calidez humana y su forma de pintar. Entonces primero fui con Eva, pero nos llevábamos demasiado bien, no confrontaba Eva conmigo, me decía que todo estaba lindo. Entonces me pasé al opuesto, a la que me exigió cosas que yo nunca creí que podía hacer, que fue Mane Serafín. Eso en una búsqueda de seguir trabajando en lo que fuera, dibujo, lo que fuera. No óleo, pero...
El regreso a la acuarela mío fuerte, si bien lo elegí desde a los 6 años, yo ya había elegido la acuarela, fue cuando viajé a Estados Unidos. Yo iba a aprender acrílico, pero mi regreso a la acuarela fue en Estados Unidos. Ah, mira. Porque el primer año que fui, me anoté tarde a ese evento y eso se vende, digamos, las clases con mucha anticipación. No conseguí, ya no quedaban. Entonces allá, que eran muchísimas clases, si alguien no podía tomar una clase, la vendía, la colgaba en una pizarra y la ponía a la venta y vos pasabas por ahí y veías que había para comprar. Paso un día, uno de los primeros días, y veo que hay una de acuarela, porque sí había también acuarela. Y dije, oh, acuarela, sí, te daban todos los materiales. Yo no había llevado ni pinceles, aparecía en la clase con un solo pincel chato, que no es lo que se usa para acuarela. Me miraron raro, qué sé yo, pero yo disfruté esa clase de años que no pintaba acuarela. Y ahí volví a practicar todo lo que iba aprendiendo en acrílico, pero mi espacio para la acuarela me lo hice en privado. Pues pasé años pintando en acuarela hasta que empecé a exponer. Hablando un poco de los cursos que has tomado, de los seminarios donde participaste, hace muy poquitos días diste un taller sobre el verde en la acuarela. ¿O lo estás por dar? Se reprogramó. Ah. Sí, se reprogramó para el 26. Para el 20. El verde en general es un problema cuando querés expresar la naturaleza y cuando estás en un espacio como Bariloche, que tiene mucho verde, muy denso, ¿no? Pero en acuarela, con las transparencias y con el uso, como la falta de corrección, porque no leo qué problema hay, no me quedó, le pongo encima, lo borro, le paso un trapo, tengo solución. En acrílico repinto encima. En acuarela tenés que tener clara cómo ponerlo para no embarrar, para no quitarle la transparencia, y si la quitas en qué espacio y qué no, ¿viste? Hay muchas cosas. Y acá estamos rodeados de verde. Entonces toda la gente dice, no me sale, no me queda. Y bueno, yo me dediqué a estos últimos años, porque también salgo con croquiseros urbanos. El croquis urbanos requiere no solo que hagas el edificio histórico o lo que elegiste, sino es norma del croquis que hagas su entorno. Porque si vos le sacás el entorno a un edificio, no queda, es una maqueta. Exacto. Es una de las premisas del croquis, poner el árbol ese insigne que tiene al lado, añejo. Imaginémonos la Plaza España sin ese tremendo árbol que hoy está amarillo. No sería la plaza. Claro. Si no lo dibujo o le quito eso. Bueno, entonces yo me propuse que todos mis croquis tenían que tener todo el entorno natural. Y ahí enfaticé mucho en el verde, ¿no? Entonces hace como 2 o 3 años que estoy trabajando mucho los verdes y tomando muchas clases de los grandes maestros sobre el uso del verde en la acuarela. ¿Y en cuántos verdes ya encontraste? No es cuántos, porque son infinitos, porque al ser un color secundario, es cómo lo uso en acuarela, cómo lo quiebro, porque los colores de Bariloche necesitan un verde quebrado. Y bueno, digamos que tengo una experiencia. Mi referente para los verdes es Jorge Corpuna, que está hoy exponiendo con nosotros, y cuando yo tomé en el 2020 2 meses y medio de clase con él, era la pandemia y aproveché para tomar, él se destaca por el uso de verdes, ¿no? Es un maestro de los verdes, y en un momento cuando dijimos todos, sí, el verde es, bueno, dice, yo tampoco estoy satisfecho todavía no terminé de encontrar la vuelta al verde. Es una insatisfacción permanente que te da el verde. ¿Viste? Lo logré bastante, pero además del bastante no salí, ¿viste? Es el color que dura todo el año acá en Bariloche. Sí, no, y bueno, en el caso de él que pinta una zona de Perú que es totalmente verde, ¿no? El de Cusco y toda esa zona, le pasa lo mismo. Claro. Creo que hoy, 2 años después de oírle, no 4 años después de oírle decir eso, está más conforme porque lo que hace es maravilloso. Y yo un poquito más conforme, un poquito nada más.
Pero bueno, transmitir a otros para que salgan de ese lugar de insatisfacción claro. que tenemos, para que puedan avanzar en eso. ¿Se aprende mejor cuando tenés un profesor que te exige o cuando estás en un curso en donde todo está bien y te permiten? Para mi forma de ser, voy a hablar desde mi opinión personal. Sí. Como yo soy exigente conmigo misma, quiero un profesor que te exija. Que me dé devoluciones reales. Más bien que me muestre lo que no logré. Lo que claro. Logré está bien, ok, esto está bueno. Decime algo sobre lo que no logré para que yo crezca. Y yo doy clase desde ese concepto. Si yo, es mi mirada muy personal, ¿no? Porque no es lo que necesita todo el mundo. Si yo le digo al alumno todo el tiempo qué bonito que está, quiere decir que no necesita ir a mis clases de pagarme para ir, porque ya está bonito, lo puede hacer solo. Claro. Yo tengo que tener la mirada del que, mira, esto se puede mejorar, esto vamos a tratarlo de nuevo, esto está mal, porque sí, se caen en errores. Y entonces yo lo veo así. Pero no es la forma de enseñar de todo el mundo, ni lo que busca todo el mundo, y yo respeto que haya otras formas. Pero yo busco eso en los profesores, entonces hago lo mismo cuando enseño. Y a mí me gusta el profesor que viene y se planta y me dice, esto podría estar mejor, esto no salió, eso sí. Claro, que te va guiando, pero yo te va siento que crezco ahí. Y sí. Siento que crezco. Si no soy una amiga, claro. Soy alguien con quien me está diciendo que lindo, y esos son los amigos, ¿viste? Que siempre te dicen que está todo bien. Tal cual, tal cual. Bueno, saliéndonos un poquito de todo esto, ¿qué es el arte, Perla? Para mí, sí. Hoy es mi forma de vivir. No me voy a dormir sin pensar cómo voy a resolver algo mañana, cómo voy a hacer, cómo voy a dar un curso. Hoy. No fue así toda mi vida, pero estuvo acá. Siempre. Estuvo, en mi caso particular, he vivido periodos ya no tan lejanos donde no pude pintar mucho y no pude dibujar por circunstancias personales, y eso me pone de un humor tan terriblemente malo que me di cuenta que yo no podía hacer omisión a ese llamado interno. Claro. Lo pude canalizar por algún lado, lo pude, no es que me bloqueé, pero no era lo que yo quería expresar. Estaba dando clases a discapacidad en ese momento. Entonces fui muy buena como profesora de discapacidad porque usaba toda mi creatividad, pero necesitaba hacer lo mío, lo que yo quería decir. Hoy eso es algo que me ocupa todo el tiempo. Y cuando uno siente que le gusta pintar, de entrada ya sabe que se va. O sea, ¿cómo es que te definís por pintar en acuarela y no en óleo o en acrílico? ¿Es algo que ya sale de adentro de uno? Pinté todos los medios porque mientras estudié me hicieron probar todo y luego seguí pintando. Pinté bastante en óleo después que terminé. Dibujar me gusta mucho el dibujo, pero desde niñita yo conservo mi lata de acuarelas de los 6 años, que tienen como 72 pastillas, algunas gastadas completamente, los colores básicos. Ya era lo que me gustaba. El fluir del agua es el que siempre me gustó. Y la otra cosa que acompañaba a la acuarela era la témpera. A mí me gustaba mucho la témpera también. Hoy disfruto mucho más la acuarela porque me especialicé más y es un gozo la acuarela cuando le agarras un poco la vuelta y jugás todo el tiempo con el agua. ¿Y los resultados pictóricos son similares, son muy diferentes utilizando un material u otro? Sí, la témpera es opaca, se trabaja cubriendo, es más permisiva, ¿no? Igual no tiene tanta corrección, es una técnica de agua sobre papel, de un medio acuoso sobre papel, igual que la tinta, ¿no? Claro. La tinta también es
yo intenté y probé un poco de Sumier y me parece un mundo apasionante, pero como que yo no me alcanza el tiempo. Y tampoco tengo... Goyo Vallas fue mi profesor de Sumier y fue maravilloso, y lo haría, pero sé que me voy a desviar. Claro. Si me zambullo en el Sumier, chao. Te absorbe por completo. Sí, y es tinta negra nada más en graduación. Me gustan mucho los medios acuosos. El acrílico hasta lo llegué a usar como acuarela. Ah, qué interesante. Porque me tiraba para ese lado, claro. ¿no? Y me gustó también, qué sé yo, me gusta ponerle agua a las pinturas. No desprecio al óleo. Del óleo amo el olor al ambiente cuando estás pintando. O amo el olor a aceite de lino, a trementina, amo eso. Pero bueno, me gustan estas técnicas muy limpias, ¿no? Que te lavas la mano, el pincel, te quedó todo limpio. Sí, son más etéreas, ¿no? Sí. El óleo es como que tiene un peso propio, sí. Más fuerte. Es más materia. Es más materia. Sí. Y es como que en una de esas ves una obra hecha en óleo y está ahí. En cambio la acuarela o estas otras técnicas basadas en agua, me parece a mí, que yo no pinto, aclaro para los que no me ven, te permite volar un poco más la imaginación es que, por fuera del marco del cuadro. Ella manda, el agua manda, el agua manda. El agua manda. Entonces, vos podés, cuanto más técnica tenés, más sabés el resultado que te va a dar. Claro. Pero sabés el resultado más o menos, pero ella decide. ¿Cuánto hay de técnica y cuánto hay de alma, pasión, gusto en el desarrollo de una obra? En el caso de la acuarela. En el caso de la acuarela, por ejemplo. Necesitas un poco bastante de técnica, porque yo veo gente que va con el alma a pintar algo, pero no le... El agua le gana, 4-0. Le gana el papel, el agua. Necesitas... Es un medio que requiere un conocimiento de técnica. Puede ser un conocimiento que lo hagas solo, ¿viste? O guiado, pero te va a llevar más tiempo solo porque te van a pasar cosas que no entendés por qué, claro. Y si tenés un profesor al lado, esto te pasó por acá, nada más. Pero la acuarela requiere técnica, más técnica que otros medios. Creo que eso me lleva a... Yo también soy medio fanático de esos perfeccionismos, ¿no? De aplicar la técnica, no por sobre el sentir. Pero no tiene que ganar la técnica a la pintura. Pues claro, sí. No tiene que ganar la técnica, pero te alivia claro. El trabajo. Es como salir a caminar con un calzado cómodo. Eso. El papel... En la acuarela es determinante, ¿no es cierto? La acuarela decide, pero el papel es toaleado o no. Y a diferencia del óleo, que es la materia puesta ahí, se puede bancar una superficie diferente. Sobre lo que quieras, porque el óleo preparando la superficie casi te admite cualquier superficie. La acuarela no. ¿Y eso pasa lo mismo con los pinceles, que al principio lo charlábamos? No, el pincel en realidad te ayuda un montón, pero he visto gente pintar maravillas a propósito con pinceles de ferretería. Ah, qué interesante. Y que te lo muestran y te dicen, esto $1, y te hacen una obra de arte. El pincel no es determinante, es el pintor. Claro. La mano que lleva el pincel. Claro. Pero el pincel ayuda muchísimo, muchísimo. Pero el que sabe pintar no es ni el pigmento ni el pincel, es el... Bueno, y creemos que a la gente le ha gustado mucho cómo se presentó la muestra, cómo está colgada y cómo está evaluada y agrupada, y contamos con la presencia de Aurelio García para hacer nuestra curaduría y nuestro armado y nuestro colgado, que es maravilloso. Es una garantía tenerlo a él. Sí, a mí me encanta que él participe porque es uno más del equipo. Ya fue parte del equipo cuando fue la primera
edición de Acuarelas en Casa Bachmann. Él nos hace el texto curatorial y ha sido un subtexto bellísimo el que escribió, y a mí me gusta mucho trabajar con él. Bien, bueno, ella es Perla León, Perla Mabel León, acuarelista, miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche, que está exponiendo y exponiéndose hasta el 30 de abril en la Casa Bachmann, el Fleck 34. ¿El horario de Casa Bachmann de la galería? Por la mañana hasta las 15 y después del 16, y de 16 a 19. A 19, sí. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sábado de 16 a 19. Bien, ¿y van a tener o tienen alguna instancia de visita guiada? Estamos programando, no sabemos para qué día, una nueva visita guiada sobre el final de la muestra para el que quiera venir a hablar con algún artista que esté presente, los que podamos estar presentes. No tenemos determinada la fecha todavía. Bien, y me habías mencionado que el 26 de abril vas a dar el taller de Verdes en la Acuarela, es un taller arancelado. Sí. ¿Cuál es el horario de ese taller? De 2:30 a 6, que probablemente se extiende hasta 6:30. Van a ser 4 que traer algo para trabajar. Sí, todos los materiales. Trabaja la gente, no es teórico. Bien. Yo doy una parte teórica, una demostración, varias demostraciones, y la gente tiene que trabajar para probar a ver si les resulta. Si les gusta. Sí, no, todos les los va a que, gustar. En realidad todos los que vienen ya pintan acuarela. Claro. No es... Y después hay un taller también de Natalia, ¿puede ser? Está para programarse en otra fecha porque hubo un tema de organización. Ajá. Y no sé si va a entrar en este mes. Bueno. Así que se va a anunciar próximamente lo de la visita guiada y lo del taller de ella. Hubo que reprogramar algunas cosas. Bien, ¿y en qué está pensando Perla para la próxima exposición? No paro de pensar. ¿No paras de pensar? No, tengo un apuro por ponerme a pintar. Bueno, Perla, yo te agradezco este tiempo, este rato que estuvimos charlando. Gracias a vos, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas a los artistas. No, por favor, sin ustedes el mundo sería terrible. Sí. Así que vamos por el arte. Falta mucho espacio para exponer en Bariloche, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos este espacio y estamos contentos. Nutro no es solo café y cosas ricas, es calidez, buena onda, también es arte, sensaciones. Vení a disfrutar de esto en la esquina más acogedora de Bariloche. Belgrano 5, esquina Morales. Te esperamos. Entonces, lo que quería contarte es que, como sabía que no iba a ser una fotógrafa tecnísima, Ajá. Y tampoco una acuarelista, wow, en un curso que hice con Gustavo Caligaris de fotografía, él nos enseñó rudimentariamente algunas cosas de Photoshop. Ajá. Muy rudimentarias. Y yo me senté ahí y yo ya veía que lo de la fotografía era un poquito lo que habíamos hablado contigo. Y lo de la acuarela era tan impulsivo lo mío que tampoco iba a estar dentro de alguna corriente. Pero me puse y dije, a ver si yo le saco fotos a todas mis acuarelas y con mis fotos armo algo, y eso se llamaron encantamientos. En lo que vas a ver ahora son la serie de encantamientos. Hermoso. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta ya desde hace un ratito, pero estamos
ante la presencia de un artista que se las trae, que es Bárbara Drausal. Y el humor. Y el humor. Estamos El humor. con una charla, pero riquísima en todo sentido, y un té exquisito que me vino bárbaro porque estamos todos Justo después de almorzar. Bueno, y ahora seguimos, no interrumpo más a Bárbara, así disfrutamos de su trabajo y de su charla. Bueno, entonces así lo que hice fue juntar las dos cosas, que fue la acuarela, le saqué una foto a mi acuarela y esta es una de mis fotos. Entonces, con Photoshop junté ambas cosas. Y lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos, con muy pocas herramientas, porque esto yo lo hice hace 20 años. Entonces, y fue como el primer... Es muy difícil tener un idioma propio en la fotografía y un idioma propio en la acuarela. Pero sin embargo, al hacer los encantamientos, la gente de repente me decía, vi un encantamiento tuyo, era tuyo, ¿no es cierto? Así que eso fue un gran placer. Y además, no solo eso, sino que me abrió un mundo de diversión para mí, porque fue realmente lindísimo. Sí, como charlábamos más temprano, sí, lo lindo justamente no es solo hacer, sino divertirse al hacer. Totalmente. Y mis fotos no son unas fotos perfectas, para nada. Eran fotos tomadas así al tuntún que fui recopilando. Y por ejemplo, este es el viejo cine de Bariloche. De Bariloche. Y me encantó. Porque esta foto la saqué, ahora me estoy acordando, fui a un médico y enfrente de este cine, sí, lo miré así por la ventana, plink, saqué la foto y ahí armé el encantamiento, porque pensé, y ahora ya no está. Ahora no existe ahora más ya eso. No existe más. Claro. Y fue muy divertido esto de ponerle árboles violetas al techo del cine. Al techo del cine, sí. Hay muchas historias metidas en los encantamientos. Por ejemplo, esta es una casa de Bariloche, que ya no me acuerdo, está en una esquina. Ajá. Y me encantó porque le puse como tipitos. Claro. Que aparecen. Se parece a la casita azul que está ahí enrolando y... Sí, pero con la casita azul hice otro. Ajá. Esta no es la casita azul. A ver, vamos a ver si hay algo más. Tenía esta, por ejemplo. Mucho de lo que hice, mucho de estas cosas que desarrollé, eran con fotos de Chiloé. Porque yo tuve una casa en Chiloé. Qué lindo. Una maravillosa, maravillosa casa. Y ahora estoy viendo dónde están mis encantamientos más grandes. Pero como la... Esta es Playa Bonita, por ejemplo. No, María Serena. Mira, tengo... Para que ahí me está dando el reflejo. Tengo una fotografía que hice el año pasado, justamente de esa misma formación. De cuando aparece la roca. Cuando sí. aparece la roca. Sí, cuando aparece la roca. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Después sucedió que me cansé del Photoshop. A mí me gusta la energía humana alrededor mío cuando trabajo. Claro. Entonces, cuando pinto, me gusta poder también hablar. Cuando estás en la computadora, no, por lo menos yo no puedo hablar. Después dije, bueno, pinté algunas acuarelas y después dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer sobre algún material que no me cueste tanto como el papel de acuarela, que es muy caro? Algo que sea, que fluya de alguna manera como sobre un espacio blanco, sobre un lienzo blanco. Entonces, yo creo que porque en casa encontré un pedazo de fibro fácil con melamina blanca. Empezaste a trabajar sobre eso. Y todo fue porque sí. Es decir, había un frasco de pintura negra y un frasco de pintura roja.
con la que se pintan las puertas y las ventanas. Sí. Esmalte al agua. Ajá. Y con eso empecé a pintar. Y me divirtió tanto eso también, porque fue un descubrimiento y uno de los cuadros es... Y ahí voy a mostrar varios en la sala Frey. No van a ser todos porque no voy a poder cargar con todo. Espero que alguien me ayude, pero, por ejemplo, a ver, este tiene el cartelito de que va la muestra, lo voy a sacar. Entonces, el esmalte de alguna manera fluía, Claro. como la acuarela sobre el papel. Y además lo que podía hacer era raspar la pintura, que eso también fue muy interesante para mí, poder raspar la pintura. Pero, ¿qué es lo que pasó con este estilo y con estas cosas? Son cosas muy pesadas y los codos se empezaron a sentir por llevar estas cosas pesadas, Claro. porque esto es pesado. Claro. Entonces, Sí, ese cuadro es 1,20 m por 1 metro, por lo sí. menos. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y en una muestra vi el PVC de algún artista que había hecho algo. El FOAM o el PVC, Sí, que es el muy PVC. liviano. No pesa nada. Claro. Y eso fue un descubrimiento. Es casi aire sólido. Aire sólido. Y fue un descubrimiento tan maravilloso para mí, tan maravilloso, que empecé a comprar placas y a cortar en grande, en chico, en 60 por 60. Y entonces, acá hay mucho lío porque No siempre tenemos la oportunidad de ver lo que es preparar una muestra. Claro, es la trastienda de la muestra de Bárbara Drausal de la próxima semana, que arranca el 4 de julio en Casa Bachmann. Sí. Se mantiene durante todo julio, ¿verdad, Bárbara? Sí, por suerte, porque es mucho y es difícil Sí, a veces de armar, ¿viste? es ingrato cuando te dicen, no, tenés que exponer en la sala, que acá, que allá, y bueno. 10 días. Claro, O una semana, y decir, no, pará, que llevo 2 trabajos, porque a veces la gente no entiende, el que no está en el lugar de uno, Claro, no entiende lo que significa toda la trastienda de armar una muestra. Es muchísimo. Es muchísimo trabajo. Sí. Y esta vez lo estoy tomando paso a paso. Bien. La verdad que hago lo que puedo. Bueno, entonces, esto es lo que surgió pintando Mirá sobre qué lindo. PVC. ¿Ok? ¿El PVC lo compras acá en Bariloche? Lo compré en Bariloche, sí. Y entonces, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, pero él, amorosísimo, me lo cortaba al tamaño que yo quería. Entonces, tenía 60 por 60, más grandes, más chicos. Y esto no pesa nada. No, sí, no, súper liviano. Súper liviano. Bueno, entonces, después de esta etapa de solo pintura, Sí. yo iba en esa época también al taller de Pablo Cortondo. Ajá. Un día estaba mirando un papel que estaba debajo de la mesa. Había un papel como transparente, como esos papeles de calcar. Sí. Y dije, a ver, ¿cómo funcionará esto de este papel? Lo agarré. A ver con qué nos vas a maravillar ahora. Y entonces lo Ya. que pasó fue que corté el papel que había debajo de la mesa en tiritas y lo pegué sobre la pintura negra de abajo. Y ¡Qué lindo! esto fue un experimento y un descubrimiento maravilloso, porque por un lado esto tiene también una anécdota. A ver. Es En una ese caja de momento- sorpresa esta artista, ¿eh? Mi- Prepárense.
Eddie, mi marido, estaba muy enfermo. Y entonces era como una época súper difícil para mí, muy difícil. Y cuando terminé de hacer esto, Pablo, que lo adoro, porque siempre que yo necesitaba, yo decía, ay, ¿cómo me gustaría pintar quizás con carbonilla? Y Pablo se iba y traía una caja. Acá está. Y así fue siempre. Y cuando él vio este cuadro, me dijo, acá estás velando. Y fue un impacto fortísimo, porque era cierto. Claro. Este cuadro es el momento de cuando yo estaba velando a Eddie, porque se estaba muriendo en realidad. Y yo ahí fui, porque Pablo era tan increíble, inmediatamente me fui al diccionario a escuchar qué significaba velar. Una veladura, ¿viste? Entonces tiene tantas acepciones la palabra. Uh-huh. Así que... Qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí. Ah, pero acá no termina, porque lo más divertido de todo eso, que de hacer una cosa tan oscura y tan significativa, Sí. que yo ni me había dado cuenta, pasé a esto. Y entonces eso me divierte muchísimo. Cuando aparecen estas cosas con papeles, incluso hay uno que ahora no sé dónde está, que usé bolsitas de té. Esto también es papel sobre pinturas. sobre sí. pinturas. En realidad yo digo que pinto con papel. Claro. Pinto con papel. Qué hermoso. Entonces después de eso, Hay que moverse con mucho cuidado en el taller de Bárbara porque hay obra por todos lados. no, es tremendo, a mí me agobia un poco. No, pero está hermoso. Gracias. A ver, te quería ver acá, porque quería mostrártelo. Bueno, pero te voy a mostrar dónde estará el libro. Bueno, en ese momento también de la enfermedad de Eddie, empecé a dibujar árboles. Me sentaba y dibujaba árboles. Ajá. Y estos fueron los árboles que dibujé. ¿Te lo pongo así? Dale, sí, se ve fantástico. Bueno. Qué lindo. Entonces, aquí salió una serie maravillosa para mí, porque para mí es una maravilla para mí. Claro. Y lo digo con alegría, nada más. Entonces salió todo esto, árboles y árboles y árboles y árboles. Y en ese momento los dejé porque es como un río, ¿viste? El río fluye, llegas al río y de repente el río se pierde en la arena. ¿Okay? Sí. Entonces, vos llegás al río, te zambullís, el río te lleva, y así el río me fue llevando con los árboles. Me llevó, y de repente se metió en la arena. Y es así como me pasa, ahora se me ocurrió esto. Mirá. Cómo me pasa con cada cosa de arte que sucede. Nutro no es solo café y cosas ricas, es calidez, buena onda, también es arte, sensaciones. Vení a disfrutar de esto en la esquina más acogedora de Bariloche. Belgrano 5, esquina Morales. Te esperamos. Finalizando el evento
evento, Egresadas 2025. La verdad que espectacular salió todo, muy lindo. Excelente, la verdad, muy lindo. Primer evento y van a haber muchos más. Trabajar con Vani siempre es un lujo, la verdad. Siempre los eventos al lado de ella salen hermosos, de mucha calidad. La verdad salió maravilloso, hermoso. La de los chicos fueron espectaculares, los vestidos de María Coqueta